El alma que pecare esa morirá. La palabra del Señor Jesucristo dice lo siguiente, en Ezequiel 18:4. Es un decreto condenatorio, en donde Él mismo ha dicho lo siguiente. He aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Padre, también la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El Señor ha sentenciado que toda alma que peque, morirá. Y yo ya pequé. Usted ya pecó. Con el pecado número 1, nosotros quedamos condenados a muerte eterna de nuestras almas al lago de fuego. Y resulta que hay otro decreto condenatorio que dice que el pecado se paga con la muerte del alma del pecador, aquel que cometió un solo pecado. Un solo pecado nos condenó el alma. Y el decreto dice, la paga del pecado es muerte. Un solo pecado nos dejó separados de Dios. Mató nuestro espíritu, quedamos sin conexión con Dios. Quedamos destituidos por un solo pecado. Tenemos que tener presente y tener convicción de condenación. Nosotros quedamos condenados. Esa fue la causa por la que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. El Señor no vino para que yo fuera próspera en este mundo. El Señor no vino para que usted sea feliz en este mundo. El Señor no vino a darnos clases de una vida moral. El Señor vino a salvar nuestras almas de nuestras condenas por causa de un solo pecado. Después seguimos cometiendo millones y trillones y milésimas de millones de pecados. Pero la realidad es que un solo pecado nos condenó el alma, nos mató al espíritu. Unido a eso, tenemos una condición que también tenemos que reconocer ante Dios, que es la corrupción en nuestra carne, el pecado en nuestra carne, porque el pecado vive en nosotros, el pecado permanece en nosotros. Moralmente somos corrompidos porque a través del pensamiento se gestan los pecados y el Señor juzga el pecado desde el corazón. Entonces, tenemos nosotros que reconocer esta condición ante Dios, que nosotros por un solo pecado quedamos condenados, porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y una sola sentencia, la paga del pecado es muerte. Teníamos nosotros que ir a pagar con nuestra alma el pecado cometido por nosotros. Mas Cristo vino a morir por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de salvación que el Señor le entregó al apóstol Pablo para nosotros, todos los gentiles. Pero antes de creer el Evangelio, tenemos que hacer un reconocimiento, como bien el Señor lo ha demandado en Marcos 1:15. El Señor ha dicho lo siguiente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, aquí en la mente, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son dos demandas que el Señor ha hecho hace 2000 años para todos los seres humanos. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa reconocer que por un solo pecado nosotros quedamos condenados a muertes, espiritualmente muertos y por supuesto moralmente corrompidos. Nosotros queriendo hacer lo bueno jamás lo vamos a hacer. Terminamos siempre haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la corrupción vive en nosotros. Aunque nosotros quieramos hacer las cosas bien, aunque nosotros no queramos hacer ningún pecado, no lo vamos a lograr. Porque hay una ley del pecado en nuestros miembros que nos hará pecar sí o sí. Porque el mal mora en nosotros. El mal mora en mí. En mí mora lo malo. Y siempre lo malo es lo que yo voy a hacer.
pese a todo lo que haya en mi mente, que no quiero hacerlo, pero no lo lograré. Entonces el Señor ha exigido este tipo de arrepentimiento porque es el verdadero arrepentimiento para salvación del infierno. ¿Qué tenemos que reconocer? Que no somos buenos, que nosotros no hacemos lo bueno, que portándonos bien no vamos a lograr pagar la deuda. La deuda ya la pagó Cristo. Nosotros tenemos que creer que Cristo ya pagó por nuestro pecado, precisamente por nuestra incapacidad moral para salvarnos nosotros mismos. El Señor ha dictaminado el arrepentimiento en todo ser humano. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Allí hay un llamado a hacer metanoia. Metanoia es arrepentimiento en griego, su significado es cambio. Y en este caso el Señor exige que haya un cambio de nuestros pensamientos. Dejar de pensar que nosotros, portándonos bien, vamos a ir al cielo. Que nosotros hacemos lo bueno y nosotros no hacemos lo bueno. Porque en Romanos 3:10 dice la Escritura, el mismo Espíritu hablando a través del apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni uno, no entendemos a Dios. Muertos espiritualmente tenemos que reconocer que estamos ante Dios y por eso en ese estado de muerte no podremos nunca entender la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Cristo. Tenemos que reconocer y tener convicción de condenación para poder creer en el Evangelio. El ser humano está demandado por Cristo hace 2000 años a que tiene que hacer estos cambios en su mente, cambio de pensamiento, reconocimiento de sí mismo, autopercepción de sí mismo, para que pueda entonces entender lo que sucedió en la cruz. El Evangelio lo dice claramente, lo que sucedió en la cruz fue que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este Evangelio debe ser creído por todas las almas del mundo, porque es un anuncio de salvación, en el cual Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. Esta es la palabra de la reconciliación, el Evangelio. El Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Hasta tanto el ser humano no haga estos cambios en su mente, dejar de creer que Él es bueno, que Él se porta bien, que Él agrada a Dios, que Él hace las cosas bien. Hasta tanto estos cambios no sucedan en la mente del ser humano, el ser humano nunca va a creer de que Él lo salvó Cristo. Va a creer que Cristo lo salvó de una vida en el pecado, de una vida en las drogas, de una vida en la prostitución. Y eso no es cierto. Cristo no nos salvó de una vida en el pecado. Cristo nos salvó de las condenas a muerte eterna en nuestras almas al lago de fuego. Cristo vino a quitar las condenas de nuestras almas, porque Cristo se dejó cargar con todos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él sustituyó nuestras almas. Él en vez de nosotros, Él en vez de mí, en lugar de todas las almas. Y esta es la gran verdad que se debe creer, que ya Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuestras obras no juegan ningún papel en el tema de la salvación, porque nuestras obras no son tomadas en cuenta, así como no fueron tomados en cuenta nuestros pecados. Fue por la gracia de Dios es Cristo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras de nosotros, para que nadie se jacte. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras de nosotros, para que nadie se jacte. Nadie tiene que jactarse de que porque se porta bien, de que porque hace lo bueno, de que porque agrada a Dios, de que porque hace el bien, llegará al cielo. Nadie se debe jactar de eso, porque las obras de usted, amigo, y las obras mías son trapos de inmundicia para Dios. Y Dios no necesitó de nuestras obras para enviar a Cristo
a morir en la cruz, para que Él entrara en muerte eterna en el lugar de nosotros, la muerte que nosotros teníamos que padecer. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y todos ya pecamos, y todos quedamos condenados, y por esa causa fue que el Señor Jesucristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas por medio de su muerte, por medio de una sustitución de condena. Todos nosotros fuimos salvos. Amigo, Cristo ya te salvó. No tienes que ir al infierno, porque solamente tienes que hacer unos cambios en tus pensamientos, a ser obediente al mandato, a las 2 demandas del Señor que están en Marcos 1:15, cuando Él nos ha dicho que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado, y nos ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Metanoia, cambio de los pensamientos, amigo, tienes que hacer. Cambia tu manera de pensar, deja de pensar que eres bueno y que con eso al morir vas al cielo, porque no es verdad. Nadie va al cielo por hacer buenas obras, porque las obras nunca, nunca han sido tomadas en cuenta por el Señor para salvar nuestras almas. La salvación fue gratuita para todas las almas del mundo. Ahorita el tiempo de gracia está vigente. Amigo, entra por Cristo. Él ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él ha señalado los 2 caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la están encontrando. Amigo, tú que estás en una religión, que estás en un credo, cree al Evangelio, no a la religión. Cree al Evangelio. El Evangelio anuncia que Cristo ya te salvó. El Evangelio anuncia que por medio de la muerte del Señor Jesucristo ya fuiste salvo. Yo fui salva hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tú has sido salvo hace 2000 años en la cruz del Calvario por medio de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se puso en el lugar de usted, amigo. Se puso en el lugar mío para salvar nuestras almas, para dejar nuestras almas exentas de todos los pecados que nosotros hemos cometido en este mundo y vamos a seguir cometiendo mientras nosotros estemos con vida física. Esa es la verdad. Y esta es la verdad que debe ser creída, que ya Cristo salvó nuestras almas, que nuestras almas ya están exentas de condena, exentas de los pecados para condenación, que la ley quedó sin efecto, para condenación, que los decretos condenatorios que les acabo de decir, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23, esos decretos quedaron clavados en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 lo dice la Escritura claramente. Amigo, no te dejes engañar por el mundo, por la religión, por Satanás y por tu propia alma. El Señor ha dicho en Jeremías 17:9, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, más que todas las cosas. Entonces, no te dejes engañar por tu alma, que te dice que ya tú eres bueno y que con eso puedes ir al cielo. Al cielo no vamos por ser buenos. Al cielo no vamos por ser buenas personas, por hacer el bien. Al cielo no vamos por nuestras buenas obras, porque nosotros somos como suciedad y nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Téngalo presente. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Y que por medio de obras buenas, cumpliendo la ley, los 10 mandamientos, vamos a ser salvos del infierno. Ya que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos
3:20 dice que la ley no es para cumplirla, que la ley es un espejo para mirarnos realmente como somos pecadores, y que no tenemos la capacidad moral para nosotros cumplir esa ley, que son 10 puntos, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Santiago 2:10 dice que si usted cree que está guardando los 10 mandamientos, pero usted miente, ya se hace culpable de todos los demás puntos. Usted es un transgresor de la ley. No se engañe, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16 lo vuelve a decir. No se engañe, amigo. Si usted se porta bien porque cree que está cumpliendo la ley, usted se porta bien, usted se siente bueno, usted cree que hace lo bueno y con eso es suficiente, no se engañe, amigo. Al cielo vamos, no haciendo, al cielo vamos creyendo con fe en el Evangelio, en la obra de sustitución que se celebró hace 2000 años en la cruz, allá en el Calvario, donde el Señor Jesucristo se dejó imputar con todos los pecados de usted y los míos y los de todo el mundo. Allí fuimos salvados, sin ser tomado en cuenta nuestras obras ni nuestros pecados. Todo el mundo fue salvado en la cruz, todo el mundo. Así que yo le invito, amigo, a que usted no se siga engañando, ni por religión alguna, ni por el mundo, ni por Satanás, ni por su propia alma. Y que lo único que usted tiene es que creer que ya usted fue salvo en la cruz del Calvario hace 2000 años, porque el Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que ya fuimos salvos, que no hay más nada que agregarle, añadirle, ni quitarle. La salvación ya fue consumada hace 2000 años. Consumado es, gritó el Señor, Juan 19:30. Así que yo le invito, amigo, a que usted reflexione, a que usted se detenga, a que usted piense a dónde va a ir su alma una vez que usted muera, una vez que le toque experimentar la muerte física. ¿A dónde va a ir el alma de usted? ¿Usted está convencido de que usted va al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque usted es bueno, porque usted se porta bien, porque usted hace lo bueno. Romanos 3:10-18 dice lo contrario de lo que usted piensa. Usted tiene que conformar su pensamiento a la palabra de Cristo, porque no es como piensa usted, es lo que piensa Cristo de usted, y es como piensa Cristo, porque la palabra de Cristo es la verdad. Está en Salmo 119:160. La palabra de Cristo es la verdad y justos son sus juicios. Así que, amigo, hoy quiero dejarte este mensaje y decirte contundentemente que Cristo ya te salvó, que ya en el camino ancho tu alma, aunque estés allí, tu alma ya ha sido salvada y que lo único que te toca es creerlo con fe de que así fue, aunque no hayas estado presente, pero sobre todo acatar las 2 demandas del Señor, porque en Ezequiel 18:4 el Señor dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y usted pecó con un solo pecado, usted quedó condenado. Y Cristo vino y se puso en la cruz y lo salvó a usted de esa condena. Cristo no lo salvó de una vida en el pecado, Cristo lo salvó de las condenas a muerte de su alma. El alma de usted quedó condenada y usted quedó muerto espiritualmente en el momento que usted cometió ese pecado número 1, igual que yo, igual que todos. Así que, amigo, crea en el Evangelio, porque Cristo murió por todos los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Dios les bendiga.